estamos ante un hecho que nos duele muchísimo, que es lo que acaba de acontecer hace apenas una semana y algunos días, con respecto pues, a este doble terremoto que nos aconteció en el estado La Guaira, en el estado Vargas. Y quisimos hacer una reunión con expertos en varias áreas importantes que pueden incidir en lo que va a ser en los próximos años el destino del Estado, y que puede de alguna manera ayudar a planificar lo que podemos hacer como venezolanos y podemos contribuir para que el desarrollo de ese gran Estado. Y por eso no vinimos a hacer política, vinimos precisamente a construir una visión distinta, a aportar nuestras ideas. Yo soy de los que piensa que la reconstrucción, por ejemplo, de este Estado pasa porque cada uno de nosotros pongamos lo mejor de sí, pero que además podamos reunir a los expertos, a los que tienen conocimientos, al conocimiento, a la academia, y ponerlo al servicio pues, de las acciones públicas que podamos hacer, del gobierno que podamos desarrollar. Por eso los invité a esta reunión, para que tuviéramos una conversación. Vamos a dividir esto en varias fases. Una primera de saber qué fue lo que nos pasó, por qué sucedió esto, qué cosas nos hicieron a tiempo para poder evitar, sobre todo la tragedia humana, porque el dolor humano que estamos viviendo por la pérdida de tantas vidas en ese estado. ¿Qué cosas debemos hacer ya en el día de hoy? Sí, por dónde empezar, cuáles deben ser las cosas o las prácticas que debemos tomar ahorita y los mejores ejemplos, además tomando referencias de otros países que han pasado por esta triste historia también, que podemos hacer desde ahorita para que podamos ir atacando seriamente el problema. Y lo otro es qué visión vamos a tener para los próximos años, cuál va a ser el plan, cuál es el mejor plan que debemos tener, cuál es la inversión que debemos buscar, cuáles son las acciones y hacia dónde va La Guaira, y cómo vemos nosotros La Guaira en los próximos años. Dicho esto, vamos a empezar aquí por nuestro maestro. Gracias por esta invitación. Mi reflexión es desde una perspectiva fundamentalmente ciudadana, como venezolano, como caraqueño, y para un caraqueño es también ser guaireño. Y esa reflexión viene básicamente pensando en finalizando el siglo, comenzaba una nueva perspectiva para Venezuela, y se produjo la tragedia de Vargas. Lo que es interesante es que lo que pasó en aquel momento está pasando, se está repitiendo exactamente hoy día. Y yo diría que el esfuerzo más significativo, más trascendente, fue justamente que hicieron las universidades. Las universidades se unieron todas, la Metropolitana, la Central, la Vargas. Allí se empezó justamente a pensar en grande sobre lo que significaban las vaguadas, los flujos de barro, es decir, la tragedia causada por unas características geomorfológicas muy particulares, que es justamente cómo es la formación geológica de la cordillera de la costa. Allí se produjeron dos trabajos que yo quisiera destacar. Uno, hecho por la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Urbanismo y CENDES, con la trayectoria del CENDES. Ese trabajo terminó en una propuesta socioeconómica para Vargas en función de los problemas sociales y económicos, teniendo como centro y preocupación principal los activos de Vargas: el aeropuerto, el puerto, los clubes privados, la sociedad civil y todas las fuerzas sociales que acompañaban esas dos, y además por la cercanía con Caracas. Ese trabajo derivó en términos espaciales en una propuesta de un corredor urbano estructurante para toda La Guaira. El otro esfuerzo, el que quiero mencionar, es el que hicieron los urbanistas David Guberner y Oscar Grauer, a partir de un
informe evaluativo de La Guaira que hizo Carlos Enatio. Ese informe derivó en un plan conocido que justamente tenía un nombre que debe llamarnos a la reflexión. Se llamaba rehabilitación del Estado Vargas. Es una propuesta extremadamente interesante, inteligente, comprensiva del diagnóstico que se había hecho. La pregunta que uno se hace es qué pasó justamente después de ese inmenso esfuerzo hecho por venezolanos concernidos con esa tragedia de Vargas. ¿Qué pasó? Bueno, mira, no pasó nada. Es decir, a partir de ese momento no se hizo nada. A partir de ese momento se dieron dos caminos en paralelo que fueron trágicos. Por una parte, la improvisación de parte de los entes públicos. Se hicieron unas vialidades y se empezaron a construir en sitios que no se podían construir, que habían sido advertidos que no se debían construir. Y eso produjo 25 años de creación de vulnerabilidades en todo el sentido de la palabra. Olvidándose que Venezuela es un país sísmico, olvidándose que nosotros tenemos una falla importantísima, que es la falla de San Sebastián. El litoral está justamente en la intersección de dos placas, la sudamericana y la del Caribe, y se produjo un fenómeno sísmico totalmente inédito, el más fuerte de la historia del país, que causó la desgracia, la tragedia que estamos viviendo, en donde hay más de 3.000 fallecidos. Vamos ahora a pasar que Mario nos dé su impresión sobre eso que faltó hacer, ¿por qué no se hizo esas cosas? ¿Qué pasó? Eso es una pregunta, oye, a nosotros que nos tocó vivirlo, yo he recorrido el estado ya como 4 veces desde que ocurrió el terremoto. Y yo creo que es que desde hace mucho tiempo, no supimos leer lo que nos estaba diciendo la Tierra. En el terremoto del 67 se cayeron algunas edificaciones en La Guaira, el famoso edificio de Charaima. Eso era un mensaje que estaban dando. Luego vino la tragedia. Y yo creo que es que nos invitaron a una fiesta y todo el mundo estaba en esa fiesta disfrutando y todo el mundo se emborrachó en la fiesta y no nos dimos cuenta de que las cosas estaban pasando. Y no se cumplían las especificaciones, los protocolos correspondientes para, en buena parte, quiero generalizar, pero en buena parte hoy por hoy tenemos certeza de que hay algunas edificaciones que tenían elementos que no correspondían a lo que implicaba un protocolo real de construcción, de diseño, de estudio de suelo, que son en esencia los 3 factores fundamentales para que una estructura pueda soportar o no. Entonces, bueno, hay que aprender de eso, sin ningún tipo de duda hay que aprender de eso. Una de las cosas que fundamentalmente en este momento, viendo hacia atrás, es que hay que hacer, y eso tiene que ser una campaña generalizada, hay que hacer los estudios forenses de esas edificaciones. Es necesario, porque ahí nos van a dar los elementos, los estudios necesarios, el conocimiento, el aprendizaje, producto del error, de cómo hacer las cosas ahora correctamente. Víctor, ¿tu opinión? Mira, a ver, para agregar valor no voy a hacer el comentario sobre el tema de ingeniería o de ordenamiento territorial, porque pues más que estas mentes no voy a saber nunca. Quiero hablar desde el punto de vista de la ciencia política y de la teoría política. O sea, a la pregunta de por qué llegamos aquí, mira, yo creo que tiene mucho que ver con los arreglos políticos institucionales que Venezuela ha tenido en los últimos 30 años. O sea, nosotros tenemos un país guiado bajo la égida de una orientación colectivista. Y me gusta más usar la noción de colectivismo que la de comunismo, socialismo, porque esto lo resolvió Hannah Arendt en los años 50. Ella escribe Los orígenes del totalitarismo. Y en ese libro, que es una joya de texto de verdad,
ella une en el análisis a el proyecto soviético y el proyecto nazi. Porque había un debate ahí, ¿no? Que la cosa es buena si el colectivismo es nazi es bueno porque es de derecha y es fascismo, pero si es de izquierda es malo porque es comunismo, y Ana Arendt más o menos dice, las dos cosas son igualitas. Son malas. ¿Y por qué son malas? Bueno, esencialmente primero porque cercenan lo individual. Generan una noción de bien común creado por una élite que hace que cualquier área social que se oponga sea combatida. Entonces lo primero que hay es un combate a la disidencia. Pero aparte de ese combate a la disidencia, yo creo que aquí está lo más grave, es el intento de crear una ingeniería social desde el Estado. En un mundo tan complejo como el que tenemos ahora, aún pensar que el Estado solo, y por eso es que no le paran a las universidades, por eso es que no le paran a la gente, porque el Estado solo siente que puede hacerlo, y que además no solamente puede hacerlo, sino que es el actor central en un proceso de ingeniería social que debo construir. Entonces, lo que está pasando hoy, lamentablemente, no es muy lejano a lo que está pasando con los servicios públicos. Un Estado que durante muchos años se encargó fue de polarizar, o un proyecto político que tiene prácticamente 30 años en el país, se encargó de polarizar a los ciudadanos, por un lado, de obviar la recomendación de actores voluntarios, de la empresa privada, y trabajar solo. Entonces, cuando tú comienzas a trabajar solo, a suprimir la disidencia, eso no solamente tiene embates políticos, que ya son obvios y lo hemos vivido, tiene embate en la gestión pública, tiene embate en el sistema eléctrico, en el sistema de aguas de la ciudad, en la forma como se ordena el territorio, en el sistema de gestión de riesgo. Y cuántas falencias o brechas no tendremos también por una manera de ver el mundo en donde el Estado es el actor central, cuando aquí esencialmente lo que se maneja en el mundo hoy es un gobierno en red. O sea, el gobierno no puede solo. El gobierno requiere de alianzas intersectoriales con no solamente los sectores académicos, sino con la empresa privada, con los sectores voluntarios, con un conjunto de elementos y con la creación de algunos vasos comunicantes para que tú puedas dar respuestas bastante complejas a problemas que son mucho más complejos, ¿no? Entonces y con esto les doy el espacio al análisis. Creo que esto tiene que ver también mucho que ver con nuestro arreglo político institucional base. Yo creo que uno de los llamamientos de esta tragedia es que aquí tiene que haber cambio. Aquí tiene que haber cambio. Y no solamente cambio en el sistema de riesgo, que tiene que haber cambio en la forma como el país está siendo llevado en todos los aspectos. Yo creo que es un repensamiento importante, y creo que eso lo debemos a la familia y a las víctimas de esta tragedia. Bueno, a mí me Te cuesta, dio una buena entrada, Víctor, Sí. porque entra en tu campo, además. mira, a mí me cuesta creer o pensar o aceptar que esto no se podía prever. Yo no puedo prever aquí en Caracas o en La Guaira una nevada, porque la probabilidad que eso ocurra es mínima o casi que inexistente. Entonces no me puedo preparar para algo que casi que no puede ocurrir. Pero esto que ocurrió, claro que se podía ocurrir. Tanto es así, justamente donde estamos ubicados. Y la otra cosa es la frecuencia. Yo hace como 5 años le vengo diciendo a mi mujer, algún momento esto afloja, esta energía se desata. Entonces la frecuencia también nos lo está diciendo. O sea, no pudimos evitar el terremoto, pero sí teníamos que haber evitado las consecuencias del terremoto desde el punto de vista de edificación, desde el punto de vista de entrenamiento de las personas, pero la preparación para responder ante la tragedia, que justamente llegamos a la conclusión de que no estábamos preparados por una idea que yo vengo dándole vuelta a la cabeza antes de este hecho, que creo que lo catalizó, es que no hay gobierno. Pero este hecho lo que hizo fue poner en evidencia lo que todos sospechábamos con sus propias definiciones y sus propias realidades. Entonces la pregunta es lo que tú dijiste, ese vacío que ya pasó, evidentemente no estábamos preparados desde ningún punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista del ahorro, porque uno tiene ahorro justamente para salir en un momento dado de una situación para responder. Entonces, yo cuando veo las cuestiones de las ayudas, y yo veo a los muchachitos, me imagino un juego de fútbol, yo no soy muy deportista, pero he visto niños jugando fútbol y todo el mundo corre detrás de la pelota hasta el portero. La gente que se prepara dice, bueno, aquí tú eres defensa, tú eres delantero, tú eres portero,
Y eso es lo que está empezando a ocurrir desde el punto de vista ciudadano. O sea, la respuesta inicial fue media caótica, un nivel de entropía brutal, pero ya la gente se empieza a aceptar y ahora van a empezar a florecer una serie de problemas nuevos, como es que dónde ponemos a vivir a toda esa cantidad de gente. Y eso podemos conversar más tarde. Ese es uno de los, digamos, de esta fase, o de la última fase que vamos a hacer con lo de la vivienda, pero ahorita en esta segunda fase queríamos saber qué piensan ustedes sobre las cosas que hay que tomar, las decisiones que hay que tomar ya. Las decisiones deben estar sustentadas precisamente en el conocimiento técnico, pero vemos que este gobierno improvisa. Ahora, ustedes que son técnicos, ¿cuáles son esas decisiones que deben tomarse en este momento para, de alguna manera, atender esta emergencia? Héctor, Mario. para eso, obviamente, tenemos que conocer la realidad del hoy, ¿no? Hoy tenemos un estado donde 200 edificaciones se cayeron completamente, más de 400 están altamente dañadas, tenemos un 60% de nuestra economía del estado que se acabó en 39 segundos. O sea, Vargas se redujo desde la aviación, que es Michael T., Carlos Zulet, hasta la entrada de Macuto, desde el punto de vista económico. Todo lo demás está en cero. Tenemos no solamente eso, sino que los emprendedores, los dueños de los negocios, muchos de ellos murieron en el tragedia. Hay miles de muertos. Hay aproximadamente, por cifras especulativas sin duda, pero son referencias, unos 40.000 desempleados. Hay 16.000 damnificados. O sea, es una pelota grandota que hay que saber estructurar. Hay un tema de planificación sin duda necesario, hay un tema de operatividad inmediata, el tema de qué vamos a hacer con los desechos, con los escombros. Por ejemplo, en ese tema, Bueno, hay que yo gente, he escuchado hablando sí, sobre ese tema. bueno, obviamente que es inaudito ni siquiera pensar en el hecho de tirarlos al mar. Eso implicaría que esos desechos contaminarían nuestras playas por décadas. Y es que las playas, nuestro litoral, es lo que nos puede dar a nosotros los elementos para poder desarrollar nuestra economía. Tenemos el problema de que casi el 90% del sistema de recolección de aguas servidas colapsó. Ya estaba malo. Ahora imagínate cuando la tiembla, cómo quedaría esas tuberías por debajo. Un tema, obviamente, cómo le vamos a dar respuesta a esa cantidad de gente que en este momento está habitando en tiendas alrededor de calles, plazas, parques, campos de fútbol, etc. Los escombros. Sí, hacemos con nosotros trabajamos y presentamos un proyecto para poder hacer un tratamiento de los escombros y poder ser reutilizados previamente clasificados. O sea, es que esto no es nada nuevo. Aquí los japoneses, por ejemplo, bueno, podríamos utilizarlo para construir espigones que luego se conviertan en marinas deportivas para que el turismo llegue, ese turismo del Caribe, esos 20 millones de turistas que transitan el Caribe, que tienen sus embarcaciones y que en todo el litoral no pueden entrar porque ni los clubes privados ni las marinas públicas tienen acceso. O sea, tenemos que pensar en paralelo al desarrollo de la nueva ciudad desde el punto de vista económico. Muy bien. Víctor. Mira, digamos, arrimos agua a tu molino, pero centrándome en el tema de cómo el gobierno ha respondido inicialmente a esto desde el punto de vista de la gobernanza. Primero, se crea un Estado Mayor conjunto, ¿no? Entonces, el que tenga duda de que hay colectivismo, que vea el decreto. Además ya con un nombre que tiene como una evocación militar. Yo me gusta, a mí no me gusta esa cosa tan centralizada. El punto es que si tú intentas responder a esto con centralización, con un modelo cibernético de reordenación, donde el Estado es el actor central, vas a tener un problema. O el gobierno central, me refiero. Creo que esto es una oportunidad para que ese proceso de reconstrucción puedan ser incorporados no solamente la sociedad civil y la empresa privada, que está de más decirlo, y la academia, está de más decir eso, pero en la propia estructura del poder público, aquí hay una estructura de descentralización político-territorial que tiene que ser aprovechada.
Es decir, si esto no se hace mediante gobernaciones y alcaldías, vamos a tener un problema. Si esto se hace solamente desde un ministerio, una autoridad única que está en Caracas, vamos a tener un problema. Y es un problema muy técnico básico, es un cuello de botella. ¿Por qué tú utilizas al poder municipal o al poder local? Bueno, porque es el que está más cercano al ciudadano, el que puede conocer mejor el terreno, porque además esta tragedia creo que no fue igual para todos. En la propia Vargas, tú que eres experto en Vargas, seguramente la afectación que hubo en Naiguatá es distinta a la afectación que hubo en Playa Grande, y hay un conjunto de elementos particulares en el terreno que una inteligencia centralizada en Caracas no lo va a entender. El sitio donde no ocurrió prácticamente nada. Donde no ocurrió nada. Esto es lo primero, ¿no? Lo segundo. Las cotas altas, ¿no? Sí. Pues las cotas. Entonces ahí ¿cuál es la invitación? La invitación es hacer un manejo, una gobernanza descentralizada y amplia y plural de este tema. Eso es lo primero, ¿no? Por cierto, el artículo 3 de ese decreto, el segundo párrafo, abre la posibilidad de que un conjunto de actores estén ahí. Me gustaría que eso no fuese letra muerta, sino que de verdad se incorporaran en ese tema. Ahora, cuando uno ve los actores, se asusta, ¿no? O que no se Eso asocie no más es una una foto. Claro, entonces, claro, es cierto. Pero quiero pensar que esto va a detonar formas de pensar distintas. Me quedo O con sea, eso. sencillamente una foto, Víctor. Estoy de acuerdo. Segundo punto, y para abrir aquí el debate a los compañeros, fondo de reconstrucción. El fondo tiene un problema. El primero es la cuantía. Son 200 millones de dólares. Las estimaciones de la cuantía de la tragedia van desde el PNUD, que es la más modesta, que son 6.700 millones, 3% del PIB, hasta 12.000 millones, que son las firmas privadas venezolanas que hablan de ese monto, ¿no? Que sería alrededor de un 9-11% del PIB. En todo caso es algo monstruoso. No lo podemos hacer solo. Venezuela requiere ayuda internacional y requiere ayuda esencialmente de entes descentralizados, como el Banco Mundial, como el PNUD, como la CAF, pero el tema es que detrás de ese dinero vienen reglas de rendición de cuentas, para las cuales este país no está preparado. Entonces, hay una primera línea de ataque en el sector público de manera inmediata, que es crear un sistema de rendición de indicadores de gestión mínimo que permitan dar ciertos niveles de transparencia a la rendición de esos fondos. Porque venimos de un país en donde los indicadores macroeconómicos, inflación, tasa de cambio y tal, de los últimos 6-7 años nos los dieron hace como 6 meses. Entonces hay una tradición. Después del 3 de enero. Después del 3 de enero, exacto. Después del 3 de enero o comienza a ocurrir un poco de cosas, pero hay que acelerar esa primera línea. O sea, el primer nivel de reforma del sector público hoy tiene que estar en los procesos de rendición de cuentas y de medición de impacto, además de esos recursos que van a llegar, porque eso es lo que nos va a permitir ser financiable. Porque tú puedes necesitar mucho los recursos, pero nadie le va a entregar un fondo no reembolsable a alguien que ni siquiera sabemos qué va a hacer con esos recursos. Y la polarización política aquí le va a poner, o sea, es inevitable que esto se polarice y se politice en los próximos meses. Punto. Eso es así. Ya está ocurriendo. Entonces, ¿cómo se combate la polarización? Con transparencia, con publicación de las cosas que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tiene que ir esta cosa. Bueno, yo realmente no tengo miedo a las discusiones técnicas, porque los técnicos se ponen de acuerdo relativamente rápido. Le digo a los técnicos, mira, aquí está el problema, aquí está la cantidad de muertos, aquí está la cantidad de familias, aquí está la situación, al final los suelos son lo que son, la geografía es la que es, y aquí están los recursos que tengo. Van a llegar a acuerdos relativamente rápido desde el punto de vista técnico, que los metes, no sé, 20 en un cuarto y pones suficiente tiempo y van a llegar a soluciones bien avanzadas y bien inteligentes. El problema es político. Ahí es donde se complica la cosa, porque empiezan a intervenir una serie de intereses diferentes a los técnicos. Ahora, viendo la cuestión desde el punto de vista de mis principios, que son principalmente, por ejemplo, quién debe hacer qué de mayor eficiencia, el sector privado. El sector privado, porque yo creo en que los colectivos, los sistemas complejos resuelven los problemas así como resuelven los problemas del mercado. Hay experiencias de estas, muchísimas, donde tú pones $100 y al usuario final le llegan 40. En el camino se quedan capas de burocracia y de decisión o menos. Entonces, yo personalmente creo que después que resuelvan los problemas técnicos, las variables urbanas, cuáles son las normas de construcción, cuáles son la distribución geográfica, darle dinero a la gente.
y la gente, algunos cometerán errores, pero en la mayoría de los casos la gente va a tomar decisiones. Entonces tú $20,000 y tú dices para dónde te vas. Algunos irán para el macizo Guayateco, donde dice que yo no quiero sentir más nunca un temblor. Otros se quedarán en La Guaira, otros en la Caracas, otros se irán a, no sé, al Tigre. Tú solamente me tienes que decir a nombre de qué vivienda yo voy a, quién es el vendedor, el constructor o quién es el que vendió la vivienda. Yo estoy seguro que la gente va a decidir de forma mucho más eficiente esa inversión de recursos, la que sea, mejor que un poco de planificadores que van a decidir dónde vas a vivir, cómo vas a vivir, te traigo para acá, para Caracas, te llevo para el Tuy, te llevo para toda parte. Subsidio a la demanda. Entonces, dices, mira, porque yo creo en el subsidio de la demanda. Sí. Entonces, el subsidio de la demanda porque yo creo en la inteligencia de la gente y los sistemas complejos resuelven de una manera mucho más inteligente que cualquier mente humana a la larga. Leopoldo. Yo creo que frente a la manera como venían sucediendo las cosas, justamente hay que hacer totalmente lo contrario. Es decir, 25 años de improvisación tienen que convertirse justamente en todo lo contrario. Es decir, el pensamiento, la gente por delante, la planificación y el hacer bien las cosas. Frente al manejo, el mal manejo de la cosa pública, de lo que se trata ahora es justamente de la transparencia, lo que señalaba aquí el compañero. Y la transparencia es un tema esencial para garantizar la legitimidad de las acciones y la confianza de la gente. La gente sabe, la gente sabia y la gente quiere saber a dónde fue un litro de agua, a dónde fue un paquete de pañales. La gente quiere saber eso y eso es absolutamente fundamental. Frente a la ingobernabilidad, la institucionalidad. Aquí hay que anteponer la institucionalidad. Nosotros hemos venido conversando, Mario y yo, sobre estos temas de hace rato, porque de lo que se trata es justamente de cómo hacer para desarrollar planes territoriales, estadales, urbanos, locales, especiales. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? A través de una gobernabilidad, a través de una institucionalidad que en este momento no existe. No existe. Entonces, hay que crear las bases para ir conformando un modelo político, de cierta manera, que garantice justamente que la acción de la gente y la acción pública vayan en paralelo, uniéndose en función de algo que señalaba el amigo acá, que es importantísimo, es decir, la gente. Ahorita lo más importante es la gente, que es el capital humano, son los actores sociales, y es importantísimo que ellos participen. Y ahí entra, por ejemplo, el principio del plan estratégico. El plan estratégico se basa fundamentalmente en la concertación, en la coordinación de los actores urbanos. Los actores urbanos no tienen jerarquía, es decir, los actores urbanos somos todos. Y entonces, ¿y hacia dónde va el plan estratégico? En primera instancia, al diagnóstico. Cuando existe el diagnóstico compartido, es decir, cuando se sabe de manera compartida estratégicamente qué es lo que hay que hacer, entonces los objetivos, las metas, los recursos, siempre dentro de esa visión de transparencia, se organizan para hacer lo que hay que hacer. ¿Qué hacer? Bueno, mira, yo diría que ninguno de nosotros es lo suficientemente genio para decir qué es lo que hay que hacer. Tragedia ha habido en el mundo, en zonas costeras, hay varios trabajos que están puestos sobre la mesa. Hay que estudiarlos, hay que analizarlos y ver dónde ha habido visiones correctas del manejo de las tragedias.
Y entonces, en función de esta experiencia internacional y el buen manejo de las propuestas que puedan surgir de ese plan estratégico y de ese diagnóstico, entonces por allí empezar a transitar. Dijiste algo importante ahí, que la gente debe ser el centro de la Disculpa, visión. un pequeño inciso, pues, el tema histórico. Si tú ves La Guaira, ¿cuál fue el activo más importante históricamente? El puerto. El puerto era el lugar, pues era la entrada para la capital, para Caracas. Entonces el puerto y la ciudad histórica son activos que tienen que ser atendidos con prioridad. Con prioridad. ¿Cuál es el segundo gran activo? El aeropuerto. Porque el aeropuerto es el vínculo, es el que garantiza la interfaz entre el mundo y Venezuela, con su capital. El tercer activo son las fuentes de trabajo. Eso que quería plantear, porque fíjate, es concentrarnos en la gente y no en la infraestructura. Ahorita lo que más dedicación ha habido por parte de los analistas es hacia la infraestructura y no hacia la gente. A mí me preocupa que Mario decía ahí, creo que el reporte oficial es 3.000 y pico de muertos todavía, pero eso puede llegar a 50.000, porque hay 40 y pico de mil desaparecidos, y el que está desaparecido 10 días, las probabilidades son muy bajas. es muy baja que se rescate, lamentablemente. Hay personas que perdieron la vivienda y que van a quedar, pues, que hay que buscarle salida, por lo menos cerca de 50.000. Tú dijiste 16.000, pero yo creo que eso se eleva mucho más, que hay muchas edificaciones ahí que están de verdad demasiado sentidas, todas las de 400 edificios realmente sentidas. Pero hay algo que no hemos dicho, que no está muy claro, que es cuántos empleos se cayeron también, se destruyeron, quedaron derrumbados, ¿no? Se derrumbaron. Y puede estar cerca de los 50.000, según lo que he venido revisando. Entonces, no es reconstruir Vargas, es también pensar en esos empleos. Y entonces, ¿cuánto cuesta el financiar la creación de nuevos empleos? Es decir, no solamente de los que existían, que ya no están, sino que de nuevos empleos. Si Vargas tenemos que pensarlo no como reconstruir Vargas, sino que debemos pensar en hacer de Vargas algo único y aprovechar esta tragedia para convertir a Vargas en algo único en el mundo, ¿no? Que pudiera ser la entrada, el hub de las Américas, como decía, de Venezuela, pero el aeropuerto, sí, como hizo Panamá. Mira que Panamá construyó con la aerolínea de más copas en un super aeropuerto que nos quitó una posición que además está más privilegiada desde el punto de vista de Venezuela. Yo creo que podemos construir ahí un tremendo aeropuerto, pero también podemos... bueno, yo me estoy metiendo en la parte final, que es quizás esta última fase, que quería invitarlos entonces que pensaran es hacia dónde vamos, ¿sí? Cómo debe estar Vargas. Yo una vez le oí a Mario precisamente decir que Vargas se había construido de espalda al mar, ¿sí? Siendo una zona costera y estaba de espalda al mar. Y los varguenses y el Estado nunca aprovechó ese mar que tenemos ahí al frente, esa costa que es su principal socio. Que es su principal socio. Sigue siendo háblanos sobre eso, Mario. Claro. Ya viéndolo desde el punto de vista de qué va a pasar, hacia dónde vamos. Lo importante es conocer la potencialidad del Estado. O sea, te hablo de 170 kilómetros de costa, en donde la mayoría de esa costa es virgen. Ya en el Caribe casi no hay costa virgen, eso es un activo. Tenemos una montaña que tú te puedes estar bañando a 30 grados de temperatura y en 15 minutos estás a 17 grados. Eso no existe en el Caribe. Estamos fuera del corredor de los huracanes. O sea, seríamos un sitio perfecto para que las embarcaciones, cuando vaya a transitar algún elemento de eso por el Caribe, pudiéramos recibirlo, y eso generaría gigantescos ingresos. Tenemos uno de los dos sitios en el planeta Tierra para que se generan las 5 del Gran Slam de pesca de altura. Los 5 ítems está en el placer de La Guaira. El otro sitio es, creo que en Australia.
Y hay aproximadamente 6 millones de personas que practican ese deporte y es un deporte caro. O sea, imagínate las potencialidades. Bueno, por supuesto, 360 días al año de sol, tenemos el puerto, el aeropuerto, tenemos unas condicionantes ideales para hacer la entrada de Sudamérica. Tenemos una ciudad de 5 millones de personas atrás. O sea, tenemos potencialidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Generar la infraestructura necesaria para poder competir con las islas del Caribe, República Dominicana, Panamá, y por qué no hasta inclusive como Miami, porque tenemos mejores condiciones que ellos. O sea, es el tema de pensar en nuestras potencialidades, de asumirlas, y quienes vayan a tomar las decisiones se vayan orientados hacia eso y no hacia... ¿Qué falta para eso? Voluntad. Porque ya la gente de Vargas comprende cuáles son sus potencialidades. Esto lo hemos discutido muchísimo, hemos tenido miles de reuniones, hace poco estuvimos con el movimiento sindical de la construcción, en los pueblos de la costa les hemos manifestado este elemento de potencialidades y todo el mundo empieza a querer organizarse. Hace poco tuvimos una experiencia muy interesante en la Sabana y en Osma, donde fuimos a hacer la presentación de nuestro principal proyecto, que es el proyecto de que regresen los cruceros, un elemento fundamental que nos podría generar. El puerto de Las Guairas sea también un puerto de cruceros. Se convierta en un puerto, en un home port, o sea, que el buque desde ahí salga y que obligue prácticamente a que todo lo que requiere el buque, todo lo que necesita el buque, la economía del Estado pueda aportarse. Eso le daría una dinámica inmediata. Estamos hablando de 5 o 6 mil empleos casi de manera inmediata. Entonces, en esta experiencia en la costa, la gente decía, pero ¿cómo hacemos para organizarnos? Y empezaron a tomarse la iniciativa de la Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos de Osma, o de Todasana, o de Chuspa. Esa es la manera de los que realmente sienten la necesidad y tienen la capacidad, porque son los prestadores de servicios, son los que conocen de fondo la mejor realidad. Yo hace como mes y medio estuve en Margarita y me invitaron a la Universidad de Margarita a hablar con un grupo de gente de Nueva Esparta. Entonces me preguntaron, Venezuela Tierra de Gracia, ¿cuál es el proyecto que hay para el agua de Margarita? Y le dije que yo conozco ninguno proyecto, ninguno. Hay ideas, hay propuestas, desalinización. Pues usted tiene un proyecto que tiene que venir de aquí. Ellos tienen que resolver. Y ellos se tienen que ser autónomos. Por eso es que nosotros creemos en el Estado federal descentralizado, que lo dice la Constitución, pero no se practica. Entonces aquí les tengo que preguntar primero a los varguenses, ¿cómo ven ustedes esto? Eso no puede venir de Caracas, tiene que ser resuelto ahí y las soluciones se tienen que dar. Entonces hay cosas que, si hay que decirles, si tú usas un sistema de precios, tú no vas a tener servicio. Una economía que no tiene sistema de precios no puede pagar el agua que consume. Entonces ni va a haber ser atractivo para un prestador de servicio poner una planta de desalinización porque sencillamente no se va a cobrar. Ese es el tipo de cosas que se tiene que discutir, pero se tiene que discutir con la gente de Vargas. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista técnico, habrá que ayudarlo en la medida que ellos pidan, soliciten ayuda justamente a resolver problemas técnicos, pero los problemas políticos los tienen que resolver y tomar decisiones tienen que ser de ahí. Y yo lo que les digo, traten de imaginarse que ustedes son un país independiente. Un país independiente, por ejemplo, cómo resolver sus problemas de seguridad, aplicando la ley ahí para los malandros, para que no asalten a los turistas, cosas como esas. Pero hay que darle realmente la libertad y la responsabilidad, porque la libertad viene atada a la responsabilidad de resolver su problema y hacer su propia propuesta y su propio proyecto, porque el proyecto es, aquí están los recursos. Si un proyecto no tiene recursos es una idea. Habló un varguense y yo apoyo todo lo que dijo. Así es. Buenísimo. Pero 100% con todo lo que dijo. No le agrego nada. Suscribo, digamos, todas las propuestas técnicas de los compañeros. Creo que ahí no puedo agregar mucho valor. Yo solo quiero resaltar dos cosas. Primero, en el análisis de política pública hay como una subespecialidad que se llama formación de agenda. Y esencialmente lo que ahí se pregunta, digamos, la comunidad científica es ¿por qué unos temas entran en agenda y otros no?
¿Qué hace que un político decida sobre unas cosas y otras no? Entonces hay un conjunto de respuestas como muy clásicas, la ideología, el cambio de gobierno, etc. Y una, que es un clásico también, es las crisis. Las crisis son detonantes de reforma. Yo creo que esto es una oportunidad importante para entender que no solamente el plan de reconstrucción de Vargas tiene que cambiar, sino nuestro modelo de gestión pública. Y eso yo creo que es demasiado importante solo para dejárselo a un actor que se llame gobierno, por ejemplo. Esto es un tema ciudadano. Creo que los ciudadanos tenemos que aprovechar y no dejar pasar este momento, porque a mí me preocupa mucho. Pero permíteme que te interrumpa, pero hay una pregunta que me han hecho permanentemente y creo que tú eres la persona ideal para responderla en un espacio como este. ¿Cómo hacer para mantener una gestión, un plan en varias gestiones? Porque es lo que ocurre, llega una autoridad y va al traste todo lo que venía del anterior. Y la ciudad no se puede construir en 4 o 5 años. Sí. Tiene que haber una política de continuidad de gestión pública. Sí. ¿Cómo hacer eso? Bueno, te digo que nosotros ya resolvimos eso en Venezuela y se llamó Pacto de Punto Fijo. Detrás del Pacto de Punto Fijo, del documento formalmente, había otro documento mucho más voluminoso que nadie lo tiene, digamos, no lo tienen el público, pero existe, que se llamaba Programa Mínimo Común. El Programa Mínimo Común era un acuerdo no solamente sobre la orientación política del gobierno, esto es democracia, no es comunismo, sino hay algunas áreas de política pública que independientemente del gobierno, sea DECO, sea Copellano, se respetan. Por ejemplo, la meritocracia del Banco Central, el plan de becas Fundayacucho, el GURI, el tema de servicios públicos, o sea, había unas áreas, PDVSA, la profesionalización de PDVSA y ver a PDVSA más, pues, esencialmente como una empresa petrolera que produce y que le da recursos al Estado para que el Estado redistribuya a través de sus programas de seguridad social, etc. Entonces ese programa mínimo común nos dio a nosotros, digamos, la idea de que hay algunas líneas de política pública que la clase política, que importante es la clase política muy madura, entiende que no se puede tocar. Una regla de oro que se rompió, y ahí comenzó todo el desmadre venezolano, en los primeros 20 años se respetó, es Venezuela no puede gastar más de lo que le ingresa. Una cosa muy básica, ¿no? Pero después de la nacionalización del petróleo y de la explosión de los precios del petróleo con con CAP 1, esa regla comenzó a fragmentarse. Entonces dijimos, bueno, pero si esto se quintuplicó el ingreso, ¿cómo no puedo gastar un poquito más? Y ahí empezaron las reglas a romperse. Y es por eso que los primeros 20 años del puntofijismo fueron lo que fueron. Entramos en la fiesta. Y los segundos años, y los segundos 20, o los próximos 20 años del puntofijismo fueron lo que fueron. Entonces nosotros no solamente ya sabemos cómo resolverlo, que es con una clase política madura que puede entender que hay que crear líneas de política que no se tocan porque son demasiado importantes, sino que además exportamos eso. Tú vas al Palacio de la Moncloa y le rinden tributo al Pacto de Punto Fijo. Sí. Una cosa que nosotros le enseñamos a los españoles, pero que bueno, hemos perdido la brújula en entender un poquito hacia dónde ha ido eso. Por ahí va eso, pero lamentablemente, Mario, hay mucho de madurez de la clase política. De la clase política. Y yo creo que eso, pues ahí hay que, el ciudadano común, dejándole esto al ciudadano, no puede perder el momentum de reforma y entender que la participación de él en los asuntos públicos hoy es más importante que nunca. Mira, ya esta era la última fase, pero creo que ha sido tan sabroso esta conversa que vamos a dejar estos últimos minutos para algo que crean que le faltó mencionar y que es importante. Mira, en este caso. Fíjate, hicieron mención a las experiencias venezolanas importantes. El Pacto de Punto Fijo yo creo que es bien interesante de ponerlo sobre la mesa. Revisarlo. Sí, pero fíjate una cosa, la experiencia de la electrificación del Caroní. La electrificación del Caroní comenzó con un estudio que hicieron los británicos en la década de los 30 del siglo XX. Y se empezó a organizar una acción institucional de país. Y la primera gran represa se hizo justamente con Pérez Jiménez. Con Pérez Jiménez. La presa de Macagua costó 200 millones de bolívares, que era un porcentaje, digamos, bien importante en relación con el presupuesto nacional. Pero Edelca, como empresa, garantizó que una acción en función de un plan a largo plazo, porque la electrificación del Caroní no terminaba en Tocoma,
había cinco mini Empresa. mini empresas más arriba. Sí. Y esa era una visión del territorio para justamente garantizar para siempre la cuenca del Caroní. O sea, fue una visión científica del desarrollo del territorio, con venezolanos. De repente podríamos aprovechar la Guaira para promover eso, ¿no? Ajá. Hay un pacto, Mira, político, un acuerdo Mira, nacional. Héctor, La fíjate. Guaira va hacia allá. Terminando el siglo, el presidente de Delca me llamó porque tenía un edificio que es justamente un centro visitante que hicieron en Macagua, pero no sabían qué hacer con el edificio. Entonces me invitaron. Yo les propuse crear el Ecomuseo del Caroní. ¿El? Ecomuseo del Caroní. Y tú vas al Ecomuseo del Caroní. Hoy, eso lo hicimos terminando el siglo. Allí está la historia de Delca y la importancia que tuvo Delca como institución en el resguardo de la cuenca, que hoy día está contaminadísimo por el problema de la minería ilegal. El Caroní está contaminado de mercurio. Pero lo que quiero decirte es que en Venezuela hemos tenido una experiencia extraordinaria, y esa de Delca yo creo que vale la pena revisarla. Estamos claros que, por ejemplo, no se puede volver a edificar los edificios que antes estuvieron en la Guaira. Lo importante es tener los instrumentos técnicos necesarios. Un mapa de riesgo, una planificación urbana que te establezca con claridad qué se puede construir, Entonces, cómo y dónde. Es correcto. Una semana antes de este doble terremoto, yo estuve con Mario allá en Barrio, y él me hablaba de que había que subir la cuota de... ¿cómo se Sí, llama? una propuesta que es el concepto de la ciudad que nosotros vemos. Cuando hablo de nosotros, hablo de ese grupo de constructores de Vargas, donde hay cualquier cantidad de profesionales de las diferentes áreas, que es liberar la zona plana y construir en la falda de la montaña. ¿Por qué liberar la zona plana? Bueno, porque obviamente es la zona más De los suelos más vulnerable. más Y es ahí donde se tienen que aparecer los parques, los bulevares, los sitios de encuentro de la ciudad, y que sean a través de la falda de la montaña, de acuerdo a lo que nos establezcan el mapa de riesgo, dónde poder construir y cómo poder construir. Y bueno, se demostró en los cerros de Vargas. Ahora, no pasó pasó nada. nada. Héctor, pero yo advertiría, no proponer nada en Ni este siquiera momento hasta que hayamos conversado con la gente. Claro. Aquí o sea, las propuestas están. Y Mario las tiene, yo también tengo algunas ideas, pero yo no las voy a decir. No las voy a decir porque yo quisiera que se discutieran con la gente. Las crisis, ahí repito un poquito el argumento que tenía con Mario, que antes que Mario conversara conmigo, son detonantes de reforma. Entonces yo creo que no podemos perder el momentum, y yo creo que una cosa aquí interesante para dejar en el tintero es que esa reforma no puede ser solamente ingeniería. Esto no es un tema solamente de infraestructura. Sí. Esto es un problema muy complejo, Así es. mucho más complejo que saber dónde construir, que eso es importante, no lo desmerito, pero aquí hay un tema de salud pública, aquí hay un tema de educación de todas esas familias, de los niños que, digamos, corresponden a esa familia, de personas sin hogar, de modos de vida. Entonces probablemente el paquete de reforma, por llamarlo de una manera, debe ser eso, un paquete, y no solamente un plan de reconstrucción para crear unos edificios o unas viviendas de baja densidad donde tengan que crearse. Hay elementos que orbitan a la tragedia que también tienen que ser atendidos. Sociales y económicos. Totalmente. Yo creo que aquí el abordaje tiene que ser integral, complejo, porque esto es un problema complejo, como tú lo Así decías. es. Bueno, hoy confirmo lo que siempre he pensado, que Venezuela tiene talento de sobra, y ustedes son prueba de esto, y les agradezco de verdad que pudieran darnos tantas ideas, y que bueno, ojalá que haya quien escuche a este talento para que pueda ser aplicado en políticas públicas exitosas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.